Buenas tardes, queremos continuar hoy con el ciclo de filosofías chinas que habíamos empezado ya la última vez con el taoísmo. Hoy quiero abordar otra de las grandes filosofías chinas, que es el confucianismo, que desarrolló Confucio, este compilador que nace en el año 551 a.C. y quien va a recoger toda una herencia de filosofías antiguas que va a ordenar en torno a desarrollar un sentido ético de la vida y de las relaciones humanas. Confucio eh, vivió al mismo tiempo que Lao Tse, o sea que el confucianismo y el taoísmo son dos filosofías que se retroalimentan y que comparten algunos conceptos, ellas conviven en la misma época. Sin embargo, pues tienen diferencias también fundamentales, ¿no? A pesar de que comparten conceptos como el del yin y el yang, tienen diferencias como el hecho de que el Kung Fu Tse estuviera sobre todo centrado en establecer unos valores morales para en las relaciones humanas. O sea que Kung Fu Tse está centrado en sobre todo la relación con el otro, tanto a nivel familiar como social, como en la relación con el Estado. Habíamos visto, por ejemplo, que en el caso del Tao, la búsqueda del Tao, primero que todo, pues es ese camino que es el Dao, ese devenir permanente que se modifica permanentemente y de manera espontánea, y toda la relación que hay entre el cosmos, los ciclos cósmicos, los ciclos de la naturaleza y los ciclos del ser humano. Para Confucio, lo importante, como vemos, es entonces la relación con el otro. Él vivió en una época muy convulsa, donde los señores feudales entraron en conflicto entre ellos. Se vive una situación de violencia y de inestabilidad muy grandes, en la medida también en que estos señores feudales dejan de obedecer a la autoridad imperial. Y por esta razón, Confucio o Confucio va a centrar toda su filosofía y la compilación de filosofías antiguas que él hace en torno a la creación de una ética, que es la que permitiría que una sociedad pudiera volver a encontrar el orden moral para vivir en armonía, ¿sí? En ese sentido, Confucio va a desarrollar unos valores morales que son entre ellos los más importantes: el Ren o la benevolencia, que es el amor a los otros. El lema fundamental del confucianismo es: no le hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Y el otro valor moral fundamental para él es la justicia, que es el yi, y que es un imperativo categórico que hace que para cuando realizamos una acción social, esa acción en sí misma debe tener una justificación moral que va en beneficio del otro y no en provecho, no en provecho mío. Es decir, que en el deber moral de la justicia, la idea es que el imperativo categórico nos obliga a ser consecuentes con nuestro deber moral. Es en la acción misma donde se haya inscrito ese deber moral. Volviendo a releer a Confucio, uno piensa la importancia que es recuperar sus preceptos morales y éticos, ya que
tanto hoy en nuestra sociedad colombiana como en la sociedad del mundo, lo que vemos es ante todo una pérdida de ética atroz, que nos está llevando a una gran confusión en cuanto al sentido ético en las relaciones humanas. Entonces, nosotros vemos cómo en el caso colombiano, cada vez que un funcionario ha intentado ser justo y mantener su valor moral en las acciones que realiza en beneficio de la sociedad, tiene que pagar muchas veces con su vida. Y por desgracia esto casi que se vuelve como una constante en nuestra sociedad y en nuestra historia, donde aquel que protege y defiende la ética tiene siempre que pagar con su vida esta búsqueda, ¿no? Confucio, justamente en la búsqueda de desarrollar estos valores morales, se apoyó mucho en los ritos. Para él los ritos era la posibilidad, en la medida en que fueran llevados a cabo de manera sincera y honesta, el rito debía permitir que afluyera, que se despertara algo que está ya en el corazón del ser humano, que es la piedad, que es la benevolencia y es la capacidad de desarrollar la virtud, la virtud donde justamente se encuentran todas estas virtudes morales tan importantes para tener relaciones no solamente al interior de la familia, sino dentro de la sociedad, relaciones que permitan identificar cuáles son los deberes y las responsabilidades que se establecen. Entonces, para Confucio, este deber ser era fundamental en la relación que teníamos con el Estado. Para ello, él utilizó unos conceptos de filosofías antiguas chinas que él retomó, entre ellas la rectificación de los nombres, que aunque vamos a mencionarlo ahorita, parece tan sencillo, a la hora de la verdad, en la realidad social que vivimos no se cumplen para nada. Entonces, en la rectificación de los nombres, ¿qué es lo que se recupera? Como su nombre lo indica, la idea es recuperar el nombre, el concepto, el valor que es ser padre con la realidad de ser padre. Es decir, la esencia de la palabra debía ser consecuente con la manera como se vivía en la realidad. Entonces, rectificar el nombre de padre es la capacidad y la construcción que tenemos de valorar lo que es ser padre hacia un hijo. Todo lo que tiene que ver con la lealtad, la protección, la confianza, ¿sí? Y a la vez el ser hijo, implica el tener esa retribución a su vez con el padre, donde hay un respeto que se establece hacia ese padre, hay una protección también que se establece hacia ese padre, hay una lealtad, y esto es ser hijo. El ser gobernador es ser gobernador y vivirlo moralmente y éticamente en función de el pueblo al que se gobierna, y hacerlo de una manera en donde la acción misma conlleva una acción moral hacia ese pueblo. Muchos gobernadores, así hayan sido elegidos por el pueblo, no responden a lo que implica ser un gobernador. Entonces, como ustedes ven, la rectificación de los nombres pareciera muy sencilla, pero en la realidad social de nosotros como seres humanos, pues es justamente lo que implica una dificultad mayor. No basta con ser llamado padre para ser padre,
no basta con ser llamado funcionario para ser funcionario. Y esta rectificación de los nombres para Confucio pues era lo que permitía que recuperáramos y construyéramos una moralidad sin la cual la sociedad pues no podía vivir en armonía. Para ello, entonces, como vimos, el rito es el que debía permitir eh, establecer o despertar en el corazón del ser humano la virtud para poder cumplir la ley como tal, ¿sí? Eh, Estos son principios fundamentales del confucianismo. Él compartía con el Tao básicamente los principios fundamentales del yin y del yang, pero vale la pena insistir, Confucio se centra sobre todo en los valores que determinan la relación con el otro. Entonces, por ahora vamos a dejar aquí y la próxima vez terminaremos de explicar todo el contenido del confucianismo. Gracias.